Primera de Corintios capítulo 11. Los versos que van del 17 al 34. Y dice así, ya está en pantalla: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Permítanme orar por este pasaje y por este tiempo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Señor, gracias porque tenemos estos espacios para estimularnos al amor, a la fe, a recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y no quedarnos, Señor, en nosotros mismos, sino poder mirar más allá. Señor, prepara nuestros corazones para oír esta palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu voz suene más alto que cualquier distracción en esta mañana, mi Dios. Háblanos, Señor, te lo pido en tu nombre santo, en tu nombre precioso. Amén. La cena del Señor. Ese momento, esa ordenanza, aprovecho para recordar, nosotros como Iglesia Bautista, como Redir, reconocemos solo dos ordenanzas bíblicas: el bautizo, la ceremonia del bautizo, ordenado por el mismo Jesús, la gran comisión, y la cena del Señor, su última cena, en el momento en el que, como aquí dice Pablo, ese momento en el que Él tomó los elementos, el pan y el vino, y dijo: hagan esto en memoria de mí. Esas son las dos únicas ordenanzas que nosotros reconocemos como iglesia y que practicamos. Por eso, este tiempo de cena es importante. Y en esta iglesia del siglo I, cuando Pablo está hablándoles, era importante y ellos hacían la cena. De hecho, era mucho más complejo que lo que hacemos hoy. Hoy nosotros, después del servicio, vamos a tomar un tiempo y tomamos un pedacito de pan, una copita de vino. En este tiempo eran verdaderas comidas. Eso es a lo que Pablo les está diciendo.
Cada quien traía una comida, lo que llamamos hoy persiste en la cultura cristiana como el ágape, esa comida en comunidad. Cada quien traía la comida y se servían, comían, y después de haber comido todos en comunidad, tenían la cena. Tenían un momento en el que repetían esa fórmula de Jesús tomó el pan, lo partió. ¿Qué pasaba en la iglesia? ¿Dónde se veían las divisiones con las que Pablo empieza a hablar? Resulta que había gente en esta iglesia que tenía mucha plata, que le iba bien económicamente. Entonces quizás ellos podían llegar al lugar donde se iba a hacer la cena a las 2 de la tarde. Y traían su maleta llena de comida, con muchas cosas, y empezaban a comer desde las 2 de la tarde. Y a tomar un vinito, y a tomar esto, iban comiendo. Mientras había otros, la gran mayoría que eran un poco más pobres, ellos tenían que esperar a que terminase la jornada laboral. Entonces el siervo tenía que esperar a que salir de todos sus oficios y a que el amo le dijese, bueno, ya no te necesito más. Iba corriendo, llegaba al mercado y solo encontraba que tenía 5,000 pesos. Entonces tenía que comprar un paquetico de arepa, no sé, un paquetico de arepa y un frutiño, y eso era su contribución al ágape. Resulta que él llegaba a las 6 de la tarde con su paquetico de arepa y su frutiño, y se encontraba con que el otro, que estaba desde las 2 de la tarde, ya había comido media lechona, 2 pollos en brasa, 4 litrones de gaseosa, 4 botellas de vino. Entonces habían unos que habían estado comiendo saciados y habían otros que apenas venían a ver la sobra. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hay hambre, hasta ver sobras provoca. Uno tiene hambre y ve un hueso de pollo y le da así como que... Esa era la desigualdad a la que Pablo está apuntando. Y les está diciendo, eso es pecado. Esto no está glorificando la cena. Esto no está sirviendo para la edificación del cuerpo. Y llega a decir incluso, saben, por hacer eso quizás hasta algunos de ustedes se han enfermado y se han muerto. Y uno dice, wow, es duro esto es complicado. Ahora vamos a ser claros. Nosotros podríamos decir también, y esas son las salidas fáciles que a veces uno puede tomar, decir, bueno, pastor, pero mire, resulta que ya nosotros no hacemos ágapes. O sea, nosotros venimos y tomamos la cena, entonces este problema ya no nos pasa. Porque es cierto, ninguno de ustedes hoy se emborracha antes de tomar la cena, porque todos llegamos de nuestra casa desayunados, o los que no desayunaron no importa, tampoco, no se nota, no se genera este ambiente de que vamos a encontrar unos que estaban antes que ya habían comido. Entonces podríamos decir, bueno, es un contexto diferente. ¿Cuál es el problema aquí? El problema sigue siendo esas divisiones y esas cosas que hacen indigna la cena del Señor. Y en este pasaje, para entender cuál era el problema, que no era un problema de comida, no era un problema solamente de comida, no se solucionaba diciendo, bueno, ahora todos traigan raciones iguales y los que tienen mucho guarden para los pobres, y se solucionó. No se solucionaba así. Se solucionaba entendiendo realmente qué es la cena y cuál es mi lugar en ella. Y en eso sí seguimos en el mismo riesgo de hacer cenas indignas. De hecho, nosotros muchas veces tomamos la cena de manera indigna si no estamos considerando 3 cosas que este pasaje señala, 3 cosas que comienzan por C y que yo debo tener presente a la hora de tomar la cena. Debo tener presente a Cristo, al cuerpo de Cristo y el convidado a la mesa del Señor. Es decir, Cristo, la iglesia y yo. Y básicamente lo que quiere apuntar este pasaje es decir que la cena del Señor tiene que ver primeramente con el Señor. Es obvio. Y ustedes me van a decir, sí, pastor, eso es obvio. Es la cena del Señor, entonces tiene que ver con ella. Vamos a ver que no es, en la práctica no es tan obvio. Pero la cena del Señor primeramente tiene que ver con el Señor. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la iglesia, la comunidad de los santos reunidos. Y en tercer lugar, tiene que ver contigo.
Y la mayoría de las veces cambiamos ese orden. Y cuando cambias ese orden, cuando Jesús no es lo primero en la cena, y lo segundo no es la iglesia, y lo tercero no eres tú, cuando cambias ese orden de cualquier manera, cometes un acto de indignidad a la cena. Empiezas a hacer una cena que no agrada ni glorifica a Dios. Entonces, la cena del Señor es digna cuando Él es el centro, la iglesia está en segundo lugar y tú estás en tercero. Y esas son las tres palabras: Cristo, el cuerpo y el convidado, para que todas tuviesen C. Pensemos en Cristo. Pablo, en los versos 23 al 26, él repite lo que al parecer es una fórmula, era, digamos, una manera estándar en la que la iglesia solía ministrar la cena. De hecho, tan estándar que es la que yo suelo usar la mayoría de las veces para ministrar la cena. Y es ese: yo recibí del Señor lo mismo que les transmite a ustedes, y que describe de manera muy sencilla lo que pasó esa noche. Jesús, después de haber comido con sus discípulos, partió el pan, tomó el vino y les exhortó a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. La cena trata de la obra de Dios, trata de Jesucristo. No tiene que ver con que es un acto para yo consagrarme, hacerme más puro y me vaya mejor en el trabajo. No tiene que ver con un acto para limpiar mi conciencia. Es un acto para conmemorar lo que Jesús hizo. Jesús es el centro de la cena. Y aquí lo que podría hacerles es la primera pregunta de ese autoexamen al que Pablo nos invita aquí. Examínese cada uno. ¿Jesús está siendo el centro en todas las veces que tú vienes a la iglesia y participas de la cena? ¿Él está siendo realmente el centro? ¿Él está siendo realmente el motivo, la razón, el impulso para celebrar? Y pienso que a veces nosotros somos como una historia que leí hace tiempo de un pueblo que construye un puente y empiezan a pensar la municipalidad y tenemos que buscar la manera de sostener este puente, de tener recursos para este puente. Entonces se les ocurre la genial idea: bueno, vamos a poner un pequeño peaje en medio del puente y cada vez que alguien pase da una contribución. Ponen el pequeño peaje y contratan a un vigilante que también cobraba el peaje. Pasa el tiempo, se vuelve a reunir la municipalidad y dice: saben, nosotros no tenemos forma de cómo controlar el ingreso de lo que recaudamos con el puente. Además, el vigilante no puede ir al banco a depositar. Vamos a contratar una secretaria para que ella recoja el dinero, saque la cuenta y haga los depósitos. Pasa un tiempo después y la municipalidad se reúne y dice: ¿y cómo sabemos que eso es lo que realmente se está recogiendo? ¿Cómo sabemos que las cuentas están claras? Y contratan a un contador. Entonces tienen un contador que supervisaba las cuentas de la secretaria y la secretaria era la que supervisaba al vigilante. Pasa el tiempo y alguien se levanta con la duda y dice: ¿y cómo sabemos que la secretaria no está confabulada con el vigilante y con el contador? Y contratemos una firma de auditoría. Y contratan una firma de auditoría para que audite al contador, a la secretaria y al vigilante. Y después de un tiempo dicen: saben, esto es insostenible, vamos a tener que votar al vigilante. Y terminan votando a la razón, por irle añadiendo cosas, terminan votando a la razón de haber puesto la secretaria, puesto el contador y puesto el auditor. Muchas veces nos empezamos a llenar de pretextos que se nos empieza a olvidar a Cristo. Y venimos a la iglesia con nuestros problemas más grandes. Y venimos a la iglesia con nuestras luchas más grandes. Y resulta que no estamos mirando la cruz, no estamos mirando el evangelio, estamos mirando nuestros problemas, estamos mirando nuestra enfermedad, estamos mirando nuestras luchas. Y estamos en la cena y estamos pensando: es que yo pequé, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que fulano no me habla. Y se nos está olvidando que la cena es para decir
que un día el Rey de Reyes, hecho hombre, fue partido y sacrificado por nosotros. Esa es la razón de la cena. No tiene nada que ver con si yo me siento bien. Es que no, yo tomo la cena cuando yo me sienta bien. Pero es que la cena no te está llamando a sentirte bien, te está llamando a obedecer y celebrar que el Señor se sacrificó por ti, se sacrificó por sus hijos. Cristo debe ser el centro de la cena. Debes mirarlo a Él. Eso es lo primero que debes tener presente. Es un acto de adoración a Él. No es un acto de hacerlo para sentirme bien. Y bueno, no, yo hago la cena porque cuando la hago yo me siento bien. Está bien que te sientas bien, pero esa no es la razón para tomar la cena. La razón para tomar la cena es porque una noche, como dice aquí el verso 23, la noche en la que Él fue traicionado, Él tomó el pan y nos dijo: hago esto por ustedes, háganlo en memoria de mí. La cena es un acto de memoria, de reconocimiento de quién es Dios y de qué fue lo que Él hizo. Entonces, lo primero que te debes preguntar ¿es Cristo el centro, el motivo, la razón por la que yo tomo la cena? Si hay otra razón que te impide o te motiva a hacerla, es una cena que no es digna de Él. Es una cena que no te glorifica. Si tú estás haciendo la cena porque dices, no, es que si yo no la tomo, todo el mundo va a creer que yo estoy en pecado, entonces voy a tomarla. Y la estás tomando por conveniencia, está mal. Si estás tomando la cena porque dices, yo quiero tomarla porque quiero sentirme bien y quiero que Dios me bendiga por tomarla, lo estás haciendo mal. Porque la cena la tomas para reconocer: Él es mi Señor, Él murió por mí, yo celebro eso y yo conmemoro ese sacrificio. Esa es la razón. Los demás no tiene que ver. Si estás dejando de tomar la cena diciendo: es que yo soy muy malo, yo me peleé hoy con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, tuve un mal pensamiento, estoy dudando. Si esas son tus motivaciones para no tomarla, es una motivación errada. Es una motivación errada. Porque la cena no la tomas porque eres santo. La cena la tomas porque Él te hizo santo, no por tu propia santidad. No puedes tomarte a ti como la medida porque tú no eres el centro, es Jesucristo. Muy diferente cuando alguien se para, y yo los invito a que lo hagan en esa reflexión y digas: ¿sabes? Yo aún no creo que Jesús es mi Señor. Yo no estoy convencido de esto. Yo no quiero tener comunión con Cristo. Entonces no tomes la cena. Porque la cena es un momento de comunión entre alguien que cree que Jesús es su Señor. Y no importa si lo crees mucho o poco, aún si estás acercándote y dices: Señor, quiero creer, pero estoy luchando, ayúdame en mi credulidad. Pero quieres tener comunión con Él, quieres caminar con Él. Esa sí es una buena motivación. Pero no por apariencias, no por culpas falsas. Por eso no tomamos. Eso es tomar en vano la cena, tomar indignamente. Entonces la primera cosa es Cristo. Él debe ser el centro, Él debe ser la razón. Tú hoy, cuando estés parado ahí con tu pancito y tu vino, mira a la cruz, mira a Cristo, no mires más nada. Pero la segunda cosa a la que nos invita Pablo aquí a pensar es en el cuerpo. Y aquí es donde quizás empieza la mayor confusión en los que leen este pasaje y en cómo mucha gente lo ha interpretado. Pablo les dice, específicamente en el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. En este pasaje, cuerpo se refiere a la iglesia. Y hay traducciones que hablan del cuerpo de Cristo, pero estamos hablando de la iglesia. Y aquí es donde viene quizás algo importante a considerar. Cuando estás tomando la cena, ¿estás consciente del cuerpo de Cristo que te rodea? ¿De tus hermanos? ¿De la comunión? ¿Del testimonio que tú le estás dando a la iglesia?
porque eso lo debes tener en cuenta. De verdad, mi acto de adoración en la cena ofende a otros, edifica a otros. Esas son las consideraciones. Pablo te está invitando, me está invitando aquí al pensar en este pasaje. Piensa, ten conciencia de tus hermanos en la fe. Y una manera de entenderlo quizás es una historia que me estaba contando un pastor esta semana. Él estaba contando que en una reunión de su equipo de líderes se paró una mujer y le dijo: pastor, ¿sabe? Una de las cosas que a mí más me chocó la primera vez que vine a la iglesia es que ustedes no apagan las luces. Déjenme explicarles. Ella viene de un tipo de iglesia en las que cuando comienza la adoración apagan las luces y todo el mundo queda a oscuras y solo hay luces en el auditorio y te dicen concéntrate en Dios. Y ella decía, eso me chocó muchísimo, pero ¿sabe una cosa? Ahora disfruto tanto con las luces prendidas porque veo a mis hermanos y veo el gozo de ellos y soy consciente de que soy parte de un cuerpo, de que estoy con otras personas como yo, que están gozando, que están celebrando, que están cantando. De eso se trata, de tener conciencia. No es cierra tus ojos y olvídate de todo el mundo y no te interesa lo que... No, es pensar que cuando estás tomando la cena dices, al lado de mí está fulano que luchó con la droga y Dios lo libró. Y aquí está este hermano que fue rescatado de una enfermedad. Y aquí está este que está luchando hoy y creo que necesito recordarme de orar por él porque tuvo una pérdida. Y aquí está conmigo celebrando este hermano que está desempleado de hace 2 meses y necesito orar. Es tener conciencia de que somos un cuerpo, de que yo no me acerco en esa idea individualista moderna de no me interesa lo que pasa con los demás, es mi fe, es mi expresión. Y miren, eso es tan importante, que este es uno de esos pocos pasajes que nos recuerda de que hay un juicio eterno, pero también hay un juicio temporal. Y Dios está dispuesto a aplicarlo a sus hijos. Pablo les está diciendo, ¿saben? Ustedes, corintios, cuando se están olvidando de aquel que no tiene y le están restregando en la cara su riqueza y no les interesa el pobre, yo te puedo traer una enfermedad y te vas a morir por no glorificar y pensar en el cuerpo. Ese es uno de esos pocos pasajes. Léalo. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Les está diciendo, ¿sabes? Si tú vienes aquí a la iglesia con esa mentalidad de no me interesan los demás, lo importante es que yo me sienta bien, lo importante es que adore yo, lo importante es mi vida, no se metan en mi vida. Él está diciendo, cuidado, porque Dios puede llamarte la atención. Y los que ya hemos caminado un poquito en la fe, sabemos que Dios tiene maneras de llamarnos la atención, que van desde un golpecito en el hombro hasta un empujón que vamos a rodar por el piso. O sea, Dios, por cuidar tu alma, puede hacer que pierdas el trabajo, que pierdas la salud, que pierdas tu hogar. Dios lo puede hacer. Porque así como puede restaurar vidas, puede quitarte aquello que es un ídolo, aquello que te está haciendo mirar otras cosas. Entonces aquí el llamado es, ten conciencia del cuerpo de Cristo. Estás en una iglesia, estás con tus hermanos, estás con aquellos que también fueron salvos por la gracia, aquellos por los que también Cristo murió. Y eso debería ser lo segundo que tengas presente a la hora de tomar la cena. Gozarte. Por eso la iglesia es con las luces prendidas, no con las luces apagadas. La cena es con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Y no solo los ojos físicos, es los ojos del corazón. Poder decir, aquí están mis hermanos, aquí están los que luchan conmigo, aquí están gente
difícil, pero a lo que Dios también es amado. Tú debes ser consciente de eso, porque eso es lo que glorifica. Y aquí la pregunta sería, si la primera era, ¿está la cruz, está Cristo en el centro? Aquí la pregunta sería, ¿estás consciente del cuerpo de Cristo? ¿Estás consciente que estás rodeado de pecadores, al igual que tú, redimidos por la misma gracia? Tienes que estar pendiente de eso. Y la tercera palabra es convidado. Convidado es el invitado. ¿Y quién es el invitado ahí? ¿Quién es el invitado en la cena? No, eres tú. Él es el anfitrión, Él es el que parte el pan, Él es el que puso todo. Y tú eres un invitado. Tú no eres el protagonista. Tú debes considerar eso. Primero está Dios, después la iglesia y por último estás tú. Tú no eres el protagonista de la cena. Y también esta es otra cosa de las que más se malinterpretan. Conozco muchísima gente que deja de tomar la cena porque está en pecado. ¿Y saben qué dice la Biblia? No dejes de tomar la cena, arrepiéntete de tus pecados y sigue adelante. No dice no te pongas en son de víctima. No, yo no tomo la cena porque sigo en el pecado. No, deja ese pecado, arrepiéntete y corre a tomar la cena diciendo, Señor, tú moriste por mí, dame fuerza para vencer los pecados. O gente que dice, yo no tomo la cena porque es que me peleé con alguien. Pero es que la cena no se trata de ti, se trata del Señor al que tú honras. ¿Y saben una cosa? Creas o no creas, dudes o no dudes, caigas o no caigas, el Señor sigue sentado en su trono, digno de toda la gloria y toda la honra. Entonces tu llamado es a adorarlo a Él. No decir, no, es que yo la tomo cuando yo me sienta bien. No, tú no eres el centro, tú eres el protagonista. Tú no eres el protagonista es Él. El llamado de la cena es, tómala porque le das honra a Él. Glorifícalo y hónralo solo a Él. No te distraigas, no te pongas en el medio, porque tú no eres el centro. De eso se trata. Entonces esas tres palabras tú las debes tener en ese orden. Primero está Cristo, Él es el centro. Él debería ser la razón, la motivación, no tus excusas, no tus sentimientos, no tus emociones. Segundo está la iglesia, celebra de que es un acto en comunidad. ¿Saben? Es interesante. Todas las prescripciones de la cena siempre son en comunidad. No es, vaya y usted tome la cena solo. No tiene sentido. No tiene sentido que yo vaya solo a mi casa y diga voy a tomar la cena del Señor. La cena solo tiene sentido en un contexto de adoración comunitaria. Entonces debes tener presente eso. Debes gozarte y mirar, aquí están mis hermanos en la fe. Debes estar pendiente de ellos. Y debes entender que tú eres un convidado, tú eres un invitado. Tú vas a disfrutar de la cena. Tú no decides si hay cena o no. Tú no decides hasta dónde va o no. Tú no decides. Tú solamente disfrutas. Así como cuando te invitan a un restaurante costoso y uno va asustado porque no sabe si van a decir hay que dar cuota y la gente empieza a pedir langosta y cosas así. Y después dice, no, yo pago todo. ¿Qué hace uno? Se relaja y come. Y uno no dice, por lo menos si es inteligente, uno dice, no, como yo no tengo dinero, yo nada más voy a pedir un pancito con ajo. No, si te dijeron, yo pago, tú pides lo que te provoque, ¿o no? La cena es un acto en el que tú eres el invitado. Y quiero terminar con dos cosas que debes tener presente, o dos aplicaciones que me gustaría que consideres en este momento cuando vamos a pasar nosotros a tomar la cena. La primera, Cristo es el centro. Cristo siempre es el centro de la cena. Y esto se debe ver en la forma en la que tú adoras y le sirves a Él. Tú no puedes decir, Cristo es el centro, cuando tú eres el centro de tu vida, cuando el trabajo es el centro de tu vida,
cuando tus problemas son el centro de tu vida, cuando tus emociones son el centro de tu vida, cuando tus crisis son el centro de tu vida. Cuando tomas la cena y dices, Cristo es el centro, toda tu vida debería estarse esforzando porque Cristo sea el centro. Y la segunda cosa, recuerda, la cena es por y para la iglesia, no es por ti. Celebra la cena pensando en tus hermanos, en los que están alrededor de ti, en la comunión que tienes con ellos, en la vida que estás teniendo y cómo esa vida está impactando a otros. Porque al final, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Es una palabra así a la iglesia, pero también a ti te está diciendo, descansa en Jesús como Salvador. Si tienes pecados, confiésalos y arrepiéntete. Si tienes estrés, confiésalo y descansa en Él. Búscalo a Él. No intentes pelear con tus propias fuerzas. Una batalla que el Señor ya ganó por ti. Así que quiero invitar a Gladys y a Gloria que van a compartir, van a servir la cena. Y mientras van sirviendo, yo voy a pedir que hagas algunas cosas. Primero, que cuando recibas los elementos, te pongas en pie. Y segundo, que pienses en esas 3 cosas. Cristo, Él es el centro de tu vida hoy. ¿Quieres que sea el centro de tu vida hoy? Si es así, tienes una buena razón para tomar la cena, porque se trata de Él, de celebrar lo que Él hizo. Segundo, mira a tu alrededor. Eres parte de un cuerpo y debes vivir también para ese cuerpo. Tu testimonio, tus palabras, tus acciones, lo que haces y lo que dejas de hacer, eso es también para la gloria de Dios. Y tercero, disfruta con humildad que tú eres el invitado, no eres el protagonista. Tú no eres el que tienes que lucir en la cena. Tú no eres el más visible, o tú no eres el que decide hay o no hay. Soy digno o no soy digno. Eso ya lo decidió el Señor. Entonces, voy a orar.